La historia de la enseñanza de la lectoescritura en español y en inglés. El capítulo 4 habla sobre la historia de los métodos de la lectura en español y en inglés. Hay dos tipos de métodos de la escritura en español: método analítico y método sintético. El método sintético se enfoca desde las partes, que son las letras, sonidos o sílabas, hasta la identificación del todo, siendo lo último, que sería la palabra o la oración. En el método analítico se comienza con el todo y se descompone en sus partes. Los métodos en inglés fueron sumamente influenciados por las iglesias. En algunas partes, los métodos se enfocaban en las conexiones con las vidas de los estudiantes, con el contenido académico y el método de la palabra completa. Un método clave en la enseñanza de la lectura en español es el silabario de San Miguel. El silabario de San Miguel es un método sintético. Fue desarrollado a causa de que el rey de España, Carlos III, ordenó que solo se hablara español en Nueva España. El silabario de San Miguel se usó para enseñar el español y religión en las masas. La primera parte del silabario presenta las vocales. Los estudiantes las practicaban recitándolas oralmente. En la segunda parte, las vocales eran combinadas con consonantes para formar sílabas. Luego, los estudiantes aprendían el alfabeto, letras mayúsculas y minúsculas. Por último, los estudiantes leían palabras individuales o separadas por sílabas. Los silabarios se usaron grandemente en Latinoamérica y Europa y aún están disponibles. El segundo método clave en la lectura en español es el método Repsamen. Este método sigue influyendo la manera de enseñar a leer en español. Este método es analítico-sintético. ¿Por qué? Porque su orden se presenta primeramente la palabra, pasando luego a su división en sílabas y por último a las letras, representadas por sus sonidos, para regresar a las sílabas y retomar a la palabra. Este método fue criticado debido a las palabras sin sentido que los niños deberían leer y analizar. El tercer método clave en la lectura en español es el método ROC. El método ROC es un método analítico, cual se basa en la idea de la recepción de palabras y frases de forma global. El método fue criticado por concentrarse en el lenguaje e ignorar al lector. Esto llevó a que los educadores de la lectura ponieran un mayor énfasis en el uso de los conocimientos previos de los estudiantes y la comprensión de los textos. El método de enseñanza de la lectura en inglés es conexiones con la vida y el interés del estudiante. Estas lecciones estaban conectadas con la vida y el interés de los estudiantes. Las lecciones también se basaban en objetos verdaderos. Durante estas lecciones, los estudiantes exploraban en las diferentes materias. Primero, los maestros escribían una palabra de un objeto que estuviera relacionado con la lección en un pizarrón. Luego los estudiantes la repetían y la escribían. El pensar de los maestros era que al usar palabras de objetos reales asociados con sus materias, las lecciones iban a ser significativas. Sin embargo, este método se basaba en una concepción de reconocimiento de palabras.
Segundo método clave de la enseñanza de la lectura en inglés es exploración del contenido académico. La señora Rice descubrió que en la mayor parte de los Estados Unidos la enseñanza era mecánica y sin creatividad. La señora Rice pensaba que la lectoescritura debía ser desarrollada en un contexto de exploración del contenido académico y que los estudiantes deberían leer para aprender algo de los libros y escribir para registrar los pensamientos de otros y aclarar los suyos. Por último, el tercer método clave de la enseñanza de la lectura en inglés es el método de la palabra completa. En los años 50 hubo un clamor por una enseñanza de contenido académico más explícita, con resultados eficientes. Aquí fue cuando el método de la palabra completa llegó en acción. Los maestros usaban series básicas de lectura en las cuales el vocabulario era controlado cuidadosamente y la mayoría de los ejercicios estaban diseñados para desarrollar habilidades para la decodificación de palabras.